8 de la mañana con 36 minutos, 8:36 minutos. Avanzamos con más entrevistas en Punto Noticias, primera emisión a través de Pichincha Universal. Saludamos vía telemática a esta hora al doctor Hernán Reyes, comunicador y docente universitario que está con nosotros. ¿Cómo está, Hernán? Buenos días, bienvenido. Le acompañamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Ya es de conocimiento público esta situación tan fea, molesta, que ha generado este programa La Posta 3X a través de TC Televisión, con un ataque directo al presidente de la CONAIE, Leonidas Issa, que ha generado una lluvia de críticas y condenas en redes sociales y pronunciamientos de las principales autoridades del Estado, le hace el presidente de la República, el secretario de Comunicación. No hay una disculpa sincera por parte de los periodistas, que incluso ahora se están ya victimizando, acusándose directamente a los grupos indígenas de supuestamente generarles amenazas. ¿Cómo entender esta situación y pronunciamientos como por ejemplo del CORDICOM, del Consejo de Información, que se supone debería condenar este tipo de actitudes y ejercer su rol? Y él en un comunicado, esta institución me refiero, en un comunicado lo que hace es citar que la libertad de expresión debe ampararse en los límites de la responsabilidad y el respeto a los derechos humanos, pero no hay una condena expresa y contundente a este tipo de actitudes. ¿Cómo está, Hernán? Buenos días. Buenos días, Licenia. Buen día, Alexis. Muchas gracias por la invitación. Pues sí, a propósito de este caso, el caso del programa La Posta, en el canal incautado TC Televisión, transmitido el día domingo. Ha habido una reacción, diríamos, importante, porque se ha vuelto a colocar el tema de la comunicación sobre el tapete de la discusión pública. Me parece que ese es un aspecto que hay que resaltar. El hecho que usted mencionaba, Licenia, que inclusive el propio presidente de la República, el secretario general de la Comunicación de la Presidencia, CORDICOM, hasta Fundamedios han tenido que pronunciarse presionados y obligados por la indignación que ha recorrido en amplios sectores, entre amplios sectores, la transmisión de ese programa donde de una manera infame, yo no encuentro otra palabra, no es que se cometió un error y hubo un abuso, hubo un exceso, se les fue la mano, como dice el señor Vivanco en el programa, sino que como parte de un guión previamente establecido, donde están participando no solamente en este caso los medios incautados como TC Televisión, sino también medios privados. Pensemos que en el mismo día de ayer, por ejemplo, Diario El Universo publicó una información tratando de deslegitimar la victoria del señor Leonidas Issa como presidente de la CONAIE. Pensemos que ya en días anteriores el caricaturista Bonil, también en el propio medio El Universo, publicó una caricatura sobre Leonidas Issa, donde él aparece con un cinturón prácticamente de explosivos rodeándole y con un detonador en la mano. Es decir, uno encuentra ya similitudes y familiaridades con lo que significaron los burdos y grotescos contenidos y expresiones que se dieron en el programa de Vivanco y Boscán el día domingo. En ese sentido, yo también me atrevo a decir que los tibios pronunciamientos de respuesta a este tema, ante la indignación de la gente, de mucha gente, por parte del secretario Bonilla, por parte del presidente Lasso, por parte de la señora Yanine Cruz, no son sino palabras genéricas, una retórica ya obligados por las circunstancias, donde en definitiva no dicen nada. Digamos, se apela a sanciones, inclusive en el comunicado de la Secretaría de Comunicación. Yo ya quiero ver si es que efectivamente alguien como el señor Puesta Caputi, que está de gerente de TC Televisión y con quien conocemos sus posiciones y también sus excesos verbales cuando él estaba en un canal, en otro canal de televisión de comentarista. Yo quisiera ver si es que el señor Cuesta, por ejemplo, va finalmente a efectuar algún tipo de indagación siquiera sobre el programa y peor, algún tipo de sanción. La gente, en cambio, está convocándose, mucha gente está convocándose para hoy en la mañana en las alrededores de las instalaciones de TC Televisión para exigir que este programa salga del aire. Entonces nos encontramos con dos posiciones que no son compatibles entre sí, es decir, la gente que está pidiendo que paren de una sola vez este tipo de programas, y por el otro lado el gobierno y los propios productores de este programa, que no le dan mayor importancia al asunto, que dicen que sí, que se equivocaron, que piden disculpas, unas
disculpas con Piola, unas disculpas que no son tales después del nivel de agresión, de violencia, de racismo que se vio en los contenidos contra el presidente de la CONAIE, finalmente yo creo que esto a la larga tendrá que dirimirse en el espacio legal, y esto quiere decir tendrá que reactivarse la discusión sobre el proyecto de ley de comunicación de reforma, digamos, de la ley de comunicación que envió el gobierno nacional a la Asamblea, que tengo entendido ya ha sido aprobado por el Consejo de Administración Legislativo, por el CAL, que finalmente esperamos que pase lo más pronto posible para su discusión y debate en la comisión a la que teóricamente debe ir, ¿no? Es la Comisión de Derechos Colectivos, que es la comisión que ha venido tratando todos estos temas durante el anterior periodo legislativo, cuando inclusive el presidente Moreno hizo varias reformas al cuerpo legal. Pero no vaya, fíjese, la van a enviar a la Comisión de Asuntos Internacionales, que la preside nada más y nada menos que el jefe de la bancada de Creo, ¿no? Entonces, ahí hay una jugada también política interesante, ¿no? No se hace lo que se venía haciendo, que sea la Comisión de Derechos Colectivos la que dé tratamiento a esta nota, a esta reforma, sino que la envían a una comisión que está liderada por un asambleísta de Creo. Doctor Reyes, buenos días. Un gusto, como siempre, poder conversar con usted. Ahí me queda una duda, y es, los periodistas ecuatorianos, y yo me incluyo además, porque somos seres humanos, no somos robots, también podemos equivocarnos. El problema es cuando te equivocas frecuentemente y cuando estás obligado a, por esos errores y esas equivocaciones, a ofrecer disculpas también de forma frecuente. Pero el problema también es que no lo hagas de manera sincera, ¿no? Y eso me parece que ha ocurrido en muchos casos. La Posta no ha cometido errores únicamente con Isa, también metieron las patas en un caso de abuso sexual, que lo trataron como que si fuese una noticia de farándula. Entonces, estamos preparados los periodistas, todos, nos incluimos, para ir hacia la autorregulación, doctor Reyes. Bueno, ese es el tema de fondo, Alexis, y a mí me parece que habría primero que juzgar si es que lo que están haciendo y lo que han venido haciendo el señor Luis Eduardo Vivanco y el señor Anderson Boscan, primero en redes sociales a través de un canal propio, digamos, y ahora utilizando un espacio que le cede graciosamente un medio incautado que está administrado por el Estado. Hay que juzgar si es que eso que hacen o han venido haciendo es periodismo. Yo particularmente digo, si es que la respuesta es que sí es periodismo, han venido realizando un pésimo periodismo, donde de manera sistemática han incumplido los parámetros más básicos de ejercicio del oficio, donde finalmente no es lo importante la búsqueda de la verdad informativa, como diría, qué sé yo, un par de clásicos, Kovac y Rosenthal, que son los, digamos, estos maestros de las teorías del periodismo, sino simplemente opinar sobre cualquier tema, charlar de manera arbitraria con cualquier invitado, finalmente no llegar siquiera a aclarar alguna problemática de interés general. Si es que son periodistas, lo han venido haciendo pésimamente mal, de manera recurrente. Finalmente uno nota ahí que no es que existen errores, sino de que ese es un estilo de periodismo, de mal periodismo, que finalmente debería tener algún correlato normativo para ponerle tope, para poder regular, para poder defender los derechos de las personas a quienes finalmente afectan. Pero por otro lado, yo creo que finalmente lo que se está transmitiendo por TC Televisión ni siquiera puede encajar en la categoría de periodismo. Yo ayer estaba tratando de pensar, ayer en la noche, en un space muy multitudinario que hubo al que fue invitado. Estaba tratando de pensar qué nombre poner a este tipo de contenidos, porque en el fondo no se trata de un talk show, porque sí, las personas hablan ahí, hablan los dos señores, Boscan y Vivanco. No se trata de un reality show, se trata de un género híbrido donde opinan, chismorrean sobre cosas y donde finalmente, utilizando algo que tampoco puede ser denominado estrictamente como humor, como comedia, como parodia, donde finalmente atacan y ofenden a las personas. Yo les llamaría un género basura, yo les llamaría, no sé, un trash show, un show de basura, es decir, donde finalmente lo grotesco, como alguien denominaba este tipo de contenidos,
prima sobre los demás, donde la parodia ya no puede ser ni siquiera vista como tal. Yo me asombré de ver cómo, por ejemplo, Vivanco decía, este es un programa donde vamos de una forma académica, de una forma intelectual, a poder dar definiciones para que las personas finalmente entiendan problemas, etcétera, etcétera. Bueno, poner un insulto, un acróstico con una palabra insultante, y aparte de eso, denigrar, porque yo creo que en el fondo hay una visión racista en lo que ellos están haciendo. Hay un libreto bien concebido para haber escogido y elegido al señor ingeniero Elías Issa como primera víctima, digamos, de sus ataques. Yo creo que esto no es periodismo, es cualquier cosa menos periodismo. Yo decía anoche, a mí me parece que pueden tranquilamente compartir pantalla el señor Vivanco y el señor Boscán con personajes como Jaime Bailey, con personajes como Laura de América, como personajes que ya han sido, yo diría, objeto de repudio en otros países. Ya conocemos cuál es su estilo al menos, y claro, yo creo que Vivanco y Boscán lo que están haciendo es buscando rating. No les fue muy bien en esta primera entrega. Ya anoche mismo Vivanco decía, no vamos a parar, vamos a seguir, disculpen, pero vamos a seguir, y no será la primera persona a la cual nos vamos a referir. Yo creo que esto es una advertencia que está haciéndonos en nuestras caras preocupante. Es decir, no va a modificar el estilo, perdón, se me fue la mano, tuve un exceso, que es lo mismo que dicen las personas que cometen acoso sexual, que cometen acoso laboral, las personas que inclusive llegan a cometer delitos mayores y crímenes. Se me fue la mano. Uno escucha repetir eso permanentemente a quienes no tienen otro argumento, no tienen otra razón para poder responsabilizarse de lo que hicieron. Y a esto sumémosle digamos, un escenario donde el gobierno actual pretende eliminar toda regulación en el campo de la comunicación e la información, porque en el fondo es lo que están haciendo. No quieren decirlo abiertamente, no pueden derogar la Ley Orgánica de Comunicación porque es un mandato constitucional, aunque en las campañas electorales Guillermo Lasso, no ahora, sino en las anteriores, también siempre dijo, voy a derogar la Ley de Comunicación. No lo puede hacer. Y como no lo pueden hacer, lo que están queriendo hacer es disminuir al mínimo, prácticamente dejarle inaplicable un marco normativo, o apelar y recurrir a principios de lo que son instancias internacionales, es decir, buenos deseos, en vez de un articulado que permita defender de manera eficaz los derechos humanos a la comunicación, a la información. Yo creo que esto significaría, y ahorita tiene la Asamblea Nacional en sus manos una responsabilidad enorme, esto significaría un enorme retroceso para el proceso de democratizar la comunicación en el Ecuador, el que se apruebe, por ejemplo, el proyecto de ley que envió el Ejecutivo. Porque encima, en este proyecto de ley, si uno revisa ya con detenimiento el mismo, se encuentra que también se está intentando, como ellos llaman, despenalizar los delitos de opinión. Esto no es opinión, es un ataque racista, violento a una persona. Se está intentando eliminar la posibilidad de llevar a tribunales y a instancias ordinarias cuando personas hayan sido afectadas en su dignidad, en su honra, como en el caso del día domingo, en el programa de la Posta. Se está intentando eliminar inclusive aquello. Es decir, volver a un estado de naturaleza salvaje, donde cada cual haga lo que quiera, donde todo esté sujeto al libre albedrío del productor de un espacio televisivo, radial, donde los periodistas no tengan ninguna regla. Acordémonos que ya el propio Moreno, en sus reformas que hizo, en dos reformas que hizo, ya eliminó, por ejemplo, el código deontológico. Ahora podemos ver qué tan importante es que exista en un marco normativo la obligación de los periodistas de tener un código deontológico. TC Televisión tiene un código deontológico. Ayer aparecía efectivamente que dentro de ese código deontológico estaría absolutamente prohibido hacer este tipo de programas porque estaría yendo en contra de los principios del medio. ¿Quién controla aquello? El propio Vivanco ayer en la noche dijo, no, el único filtro que hay para el programa somos nosotros, es Anderson, Boscán y soy yo. Es decir, prácticamente meten en un cajón o botan al tacho de basura cualquier tipo de principio ético para hacer periodismo o producir cualquier contenido en un medio incautado. Así que no podemos, los ecuatorianos, creo que permitir aquello. En buena hora, la indignación mayoritaria que ha generado este programa ha vuelto, como decía yo, a colocar sobre el tapete
a este tipo de prácticas o de malas prácticas, no sé si llamarles periodísticas, yo las llamaría pseudo periodísticas, o de producción y difusión de contenidos basura en los medios de comunicación, cuando existe en la propia Constitución la necesidad no solamente de respetar derechos, de que no se discrimine a la gente por ninguna condición. Ahora, doctor Reyes, ahí el problema que yo encuentro ahí es que hay gente que consume por un lado, ¿no? Que consume mucho eso que vende la posta, y por otro, gente que financia ese periodismo, ¿no? ¿Qué va a pasar entonces ahí? No tenemos una sociedad que sea crítica. Así es, y ese es un problema grave, aunque por ejemplo ayer ya nuevamente escuché, después de mucho tiempo, entre las respuestas que se puede tener frente a este tipo de exabruptos, una de ellas es el boicot al consumo, es decir, ya en redes sociales de manera muy extendida. Aparecieron primero el conjunto de empresas que están auspiciando este programa, que son muchas, por eso digo, los señores van a ganar mucha plata con este programa. La intención de ellos es, sin tener ningún límite ni coto, violentando derechos de las personas, tener rating, porque a través del rating, ya todos sabemos, se pueden cobrar el pautaje publicitario. Es decir, las pautas publicitarias van en valor directamente proporcional a lo que significa el rating que un programa tenga. En ese sentido, por supuesto, hay mucha gente que dice no voy a consumir tal producto, no voy a consumir tal servicio. Empezaron a decir, vamos a hacer boicot a las empresas que financien este tipo de programas donde se están lesionando derechos humanos. Y espero también, y apelo, que si hay un poco de racionalidad en aquellos auspiciantes publicitarios, vean todo el relajo que causó el primer programa de estos dos señores de la posta, para decir, no, pues no voy a contaminar mi marca, la marca de mi empresa, la marca de mi corporación, con un programa que está siendo objeto de tanta crítica, de tanta denuncia, inclusive que quizás sea objeto hasta de enjuiciamiento por parte de la persona afectada, en este caso el ingeniero Leonidas Issa, y voy a retirar mi auspicio publicitario. Espero que también dentro del canal TC Televisión, el gerente, el señor Cuesta Caputi, Rafael Cuesta Caputi, que es quien fue colocado precisamente como gerente, sabiendo además de su posición política y a veces de sus propias actuaciones, siendo un botafuego cuando hace comentario político. Espero que finalmente haga caso al secretario general de Comunicación, pues hay que investigar este caso, hay que sancionar si es que es debido, y lo que mucha gente está reclamando, no hay que seguir dándoles espacio en un canal incautado para este tipo de programación y para este tipo de contenidos. A eso iba, doctor Reyes, lo peligroso que esto representa. Ahora, sobre todo en época de pandemia. A eso iba, doctor Reyes, lo peligroso que esto representa, más allá del tema formal, de comunicacional, es la sociedad de odio que se está construyendo a través de este tipo de programas difundidos por un medio incautado, por cualquier medio de comunicación, ya sea este público o privado. Es la sociedad de odio que con este tipo de cosas se está ayudando a construir. Una sociedad que la hemos evidenciado, que no tiene niveles, no tiene límites, y con esto, porque está generado tanto críticas también como adhesiones, y adhesiones muy peligrosas. Entonces, la consecuencia que esto nos trae como sociedad, ¿podemos dimensionarla, doctor Reyes? Bueno, venimos derivando hacia una sociedad polarizada, yo lo vengo diciendo hace mucho rato, una sociedad donde la polarización impide que los ecuatorianos podamos inclusive darnos cuenta de que hay matices para las cosas, de que no es necesario ser un odiador a tiempo completo ni un fanático a tiempo completo de ninguna causa. Y si es que creyéramos efectivamente en las palabras del presidente de la República de que es necesario transitar hacia un país del encuentro, yo creo que lo primero que el gobierno debería hacer para que no se le genere un efecto contraproducente es tomar cartas en el asunto frente a esto. En realidad, creo que lo único que generan este tipo de contenidos son actitudes intransigentes, actitudes intolerantes, actitudes de irrespeto a toda posición diferente, y en mala hora han escogido a una persona además muy moderada. Yo he visto las reacciones del ingeniero Leonidas Issa en redes sociales. Él ha sido muy moderado con sus palabras. Él ha dicho que está analizando la posibilidad de enjuiciamiento político y que rechaza los ataques de los que ha sido objeto, como cualquier ciudadano lo debería hacer, evidentemente,
pero a mí me asombra el cinismo, diría yo, la falta de escrúpulos y la falta de argumentos que tienen los productores del programa. Yo escuchaba anoche a Vivanco con sus golpes de pecho, con sus apelaciones a que él, quienes le conocen saben que es una buena persona, y que finalmente tiene virtudes como de la humildad, y que acepta las críticas, y casi poniéndose en papel de víctima, diciendo que todos los que cuestionan y critican duramente, como lo hice yo, por ejemplo, y lo estoy haciendo en este momento, el programa, lo están insultando, es decir, colocándose en el papel de víctima. Yo creo que los ecuatorianos ya no podemos seguir, tolerando este tipo de cosas. La sociedad del odio es peor que la sociedad de la indiferencia. La sociedad del odio implica la falta de espacios para diálogo, la falta de espacios para negociación política, implica seguir sumidos, digamos, en una suerte de vaivén, de péndulo, entre estás conmigo o no estás conmigo. Viene un gobierno que destroza al gobierno anterior, viene el siguiente gobierno y destrozará al gobierno que le sucedió. Entonces, me parece que le hace mucho mal a la sociedad ecuatoriana en términos sociológicos, me refiero, que existan y se difundan este tipo de contenidos por medios de comunicación, y que la respuesta del gobierno sea decir con tibias palabras, bueno, hay que corregir esto y apelemos al respeto y todo lo demás, porque ya sabemos que la autorregulación nunca ha funcionado, no funciona ahora ni va a funcionar si es que no está acompañada de una regulación externa por la vía normativa. Lo que hemos vivido en los últimos años, doctor Hernán Reyes, Licenia, amigos, da para ser muy mal pensados. Y yo decía en el comentario de hoy que esto a mí no me sorprendería que forme parte de una estrategia muy bien montada, como la que montaron en octubre, ¿no? En donde ahora estamos descubriendo que quemaron la Contraloría desde adentro y por orden de Pablo Celi, por ejemplo, y ahí vimos todo el relato que generaron los grandes medios de comunicación en torno a las protestas y a las manifestaciones, y vimos también quiénes fueron los perseguidos, ¿a partir de qué? A partir de tweets. Y usted en el space que estuvo ayer le debe haber escuchado a la doctora Linda Guamán decir que por la irreverencia de Vivanco, ella tiene un grisete en su tobillo. Entonces lo mismo pasó en octubre, y a mí no me parece que sea tan loco pensar en esto de la estrategia, doctor Reyes, porque usted se refería hace un momento a las respuestas tibias de Lazo, pero respuestas al fin y al cabo, porque fueron además medidas, ¿no? Lazo, la SECOM y el Cordicom. Entonces como que todo estaba muy bien montado y operado, ¿no? Como para salir y decir, no, eso no está bien, nosotros somos del gobierno del encuentro, queremos un país democrático, libre, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ya hoy tenemos otro episodio más de esta telenovela, que es esta denuncia de un graffiti en las instalaciones de La Posta que ha publicado Vivanco en su cuenta, en donde se le dice que arde la posta, dice el no sé qué. Entonces ya empiezan a revictimizarse, ¿no? Y a mí no me sorprendería que en adelante, a partir de este graffiti, venga una denuncia en contra de Isa y quién sabe más, porque eso pasó en octubre. O que se aceleren los procesos judiciales, también puede pasar. Absolutamente, así es de peligroso, y a mí me resulta más preocupante todavía, porque ya se vio anoche, por ejemplo, en las respuestas de Vivanco, cuando él, tratando de justificar lo injustificable, dijo, entre otras cosas, bueno, lo que finalmente nosotros hicimos fue contra alguien que no hizo nada en las protestas de octubre, cuando le reventaron la cabeza a un periodista, cuando incendiaron un canal de televisión y cuando destruyeron la Contraloría. Acusaciones gravísimas contra Leonidas Issa, absolutamente fuera de lugar, además, culpándolo casi directamente de haber atacado a un periodista, de haber incendiado un canal, de haber incendiado la Contraloría, lo que Alexis mencionaba. Poco a poco se va develando la verdadera trama de lo que pasó en la Contraloría. Capaz, algún momento se develará la trama de lo que sucedió en el Amazonas, y quién sabe, yo no sé al final en qué quedó el atacante, el agresor, el periodista de Teleamazonas que recibió una pedrada. Al final lo cogieron, lo soltaron, quién era, por qué lo hizo. Pero más allá de eso, me recuerda estos tiempos tan funestos, nefastos, en momentos donde después se ha erigido una política fascista. La política fascista se basa justamente en la generación del odio entre las personas o frente a determinados grupos por su posición ideológica, por sus creencias, por su pertenencia racial. Eso es el fascismo. Así actuó el nazismo en Alemania en los años 20. Y este tema de la victimización, que ya ha hecho gala Vivanco, inclusive él planteó un momento determinado en redes sociales que había sido objeto de amenaza de muerte. Inclusive yo puse un tuit diciendo,
rechazo, hay que rechazar cualquier amenaza de muerte a cualquier periodista, más allá de lo mal periodista que sea y más allá de que no esté cumpliendo adecuadamente su tarea. Hay que rechazar la amenaza de muerte a cualquier persona porque pueden romperse todos los límites y la sociedad puede llegar a ser una sociedad donde, como en otros lados, en Colombia, etcétera, finalmente esto se resuelva a tiros. Esto nadie quiere, y si es que el gobierno tiene una intención legítima, una intención real de conseguir una sociedad donde se pacifiquen los ánimos, donde no se agreda al adversario político, donde no se menosprecia a quien no piensa como nosotros y donde no se ataque a las personas cuando alguien tiene una pizca de poder. Entonces yo creo que se debe parar en seco este tipo de cosas. Yo creo que no puede seguir, no puede haber una segunda versión del programa el próximo domingo donde se siga actuando exactamente lo mismo pero con otra víctima. Yo creo que se tiene que de alguna manera escuchar la voz, el clamor de la gente. Yo creo que si es que se pinta un graffiti en la posta, hay que plantear medidas que no van por ahí, hay que plantear medidas que van por una demanda o una denuncia. Yo estoy pensando que el Comité de Protección de Derechos, por ejemplo, del municipio metropolitano de Quito, podría ser una vía adecuada. Yo estoy pensando que hay que acudir a la Defensoría del Pueblo para que defienda nuestros derechos de comunicación y de información. Y si es que la persona afectada, en este caso el ingeniero Isa, va a proceder por la vía legal también para hacer una demanda por este ataque a su honra y a su dignidad, lo haga utilizando los mecanismos legales. Tenemos leyes. Eso es lo grave, lo más grave de todo, que quieren destrozar y quieren acabar con todo marco normativo en el campo de la comunicación y la información. El momento en que no hay ley, la sociedad empieza a manejarse por otros cánones, por otros caminos. El camino va a ser efectivamente la agresión, el camino va a ser la fricción, el camino va a ser la disputa ya sin una adecuada intermediación legal. Yo por eso apelo a que la Asamblea Nacional tome cartas en el asunto. Es una asamblea que finalmente recién empieza, que no querrá, me imagino, terminar con los niveles de repudio que tuvo la asamblea anterior, y que debe tomarse en serio este asunto. Y a mí me preocupa mucho esto que mencionaba Alexis, que se haya enviado el proyecto de ley de reforma de la Ley Orgánica de Comunicación a la Comisión de Derecho, me parece que a la Comisión de Derechos Internacionales. De Relaciones Internacionales. De Asuntos Internacionales, porque podría efectivamente esta comisión, que está sobre todo encabezada por quien está encabezado, yo no sé las mayorías que hay ahí en términos de fuerzas políticas, capaz pueden terminar queriendo hacer pasar por agache el mamotreto que envió el gobierno como proyecto de ley de reforma. Hasta Fundamedios ha presentado en conjunto con el movimiento Creo y en conjunto creo que con el Partido Social Cristiano otro proyecto de ley, de lo que tengo entendido, porque lo que presentó Guillermo Lasso es impresentable, perdón, la redundancia, no es defendible, no tiene argumento, es un mamotreto que a la larga lo que hace es plantear una serie de principios internacionales, de querer que se despenalicen los delitos de opinión y querer que existan prácticamente 3 marcos normativos en vez de uno: la Ley Orgánica de Comunicación, la Ley de Publicidad, Producción Nacional y Espectro Radioeléctrico y la Ley de Medios Públicos. Cuando la Ley de Medios Públicos es innecesaria después de que ha destrozado los medios públicos Moreno, y de que no parece que existiría una intención por parte del Lazo para reactivar ni defender la comunicación pública en este país. Entonces, nos encontramos frente a esas incongruencias, frente a esas incoherencias. El gobierno, por un lado y con la una mano, dice que sí, que el país del encuentro, que el respeto, que hay que ser tolerante, etcétera, etcétera. Pero por otro lado, en una especie de guión oculto, están colocando, digamos, este encuadre, este framing, como se llama, en los medios de comunicación, dando toda la posibilidad para que la gente se radicalice en sus posiciones y se polarice en sus posiciones. Y si es que de por medio no hay ni siquiera un marco normativo, nos vamos a encontrar con que el gobierno se va algún rato a lavar las manos, diciendo, no sé, yo les dije que quiero un país del encuentro, y sin embargo ustedes son los violentos, ustedes son los que están recurriendo a este tipo de acciones, porque claro, el gobierno no está permitiendo que exista un marco normativo que se aplique. Así que eso es lo que más, a mí en términos políticos y en términos sociales, me está preocupando de toda esta situación. Muchísimas gracias al doctor Hernán Reyes, comunicador y docente universitario que ha estado con nosotros. Es siempre muy interesante conversar con usted, doctor, muy amable, muchas gracias. Muy gentil. Muchas gracias, Licenia. Un gusto, Alexis.
9:05, nos pasamos unos minutitos, ya viene 7F a continuación. Tiempo de despedirnos, Alexis. Sí, pero valía la pena escucharle a Hernán Reyes. Nos vemos conmigo hasta mañana, un fuerte abrazo. Nos encontramos en nuestros diferentes espacios informativos, que tengan un excelente día.